Hola, soy CJ Navas y quería deciros antes del vídeo que lamentablemente se nos han perdido los primeros 4 minutos de la conversación con Jorge Navas. Así que llegamos sin media res, hablando ya un poquito de la evolución de los últimos 10 años. Esos segundos si los tenéis en el podcast en audio. Así que si queréis escucharlo en vuestro reproductor de confianza, en iVoox, en Apple Podcast, en cualquier reproductor, en Google Podcast o en cualquiera de ellos, o en Spotify, lo podéis encontrar. No me enrollo más, vamos directamente con esta charla con Jorge Navas, que la disfrutéis. Yo creo que nadie apostaba que fuese una cosa tan inmediata y que fuera a pasar. Y sobre todo, lo curioso es que al final ha acabado entrando muy fuerte con las series y menos con la parte de más de televisión, más de programas y demás, y sobre todo con la parte deportiva, pues porque al final hay, salvo en Estados Unidos, que sí que yo creo que lo he visto muy claro, y al final el pase de la NBA o el pase de la NFL te permite ver todo lo que te dé la gana en todo momento y demás. En el resto de los sitios no es tan fácil, por ejemplo, hacer ese tipo de contenidos, pero con la serie sí. En el momento que empezó, sobre todo, pues, al final Netflix, que pues eso, hace 13 años Netflix era como Blockbuster. La diferencia es que Blockbuster tenía las tiendas y Netflix lo que tenía era un servicio de alquiler de DVDs que luego devolvías por, si no me equivoco, por correo postal. Mm. Que de hecho creo que, si no me equivoco, creo que en algunos sitios sigue en plan una cosa de nostalgia que tienen, sigue funcionando. O sea, que es una cosa bastante marciana que de hecho hasta hace no muchos años seguía apareciendo la pestañita en su página web en la home con el tema de los DVDs. Y fíjate cómo cambian las tornas. Al final, Blockbuster, lo único que queda es un Blockbuster que puedes alquilar, creo que es en Airbnb, para ver pelis ahí en una especie de home cinema dentro de un Blockbuster vídeo, con lo que ello supone. Y fíjate lo que es pues eso, Netflix es la más grande entre todas, pero bueno, con bastantes rivales en otros aspectos. Y bueno, pues el actor que cambió las reglas de juego, aunque bueno, pues eso, luego el resto han ido a la zaga o incluso en algunos casos han innovado, pero claro, es que el cambio tecnológico ha sido muy bestia. Es que hablábamos de hace 13 años, yo no sé, tendría que pensar, pero yo creo que hace 13 años la conexión de internet que teníamos en casa era una DSL de 2 megas Sí. con 125 o 356K de subida, tirando por lo alto. Y fíjate, hemos pegado el salto de las ADSLs cada vez a más, la VDSL en algunos casos y demás, y luego ya pues el salto a la fibra. Pues al final, si a nivel doméstico ya ha sido posible el conseguir eso, pues al final los proveedores de internet, viendo que también había clientes puestos a poder consumir ese tipo de ocio y a través de internet, pues eso. Y eso es lo que yo creo que han visto las cifras. En el momento que se ha baratado también la posibilidad de los servidores, pues el servicio que da Akamai, o el servicio sobre todo el que da Amazon, que es el gran desconocido, siempre es la joya de corona de Amazon. Realmente son sus servicios web y es el que nunca jamás se comenta y nunca jamás se dice. El momento que eso se hizo asequible para todas estas grandes empresas, pues ahí fueron. Y bueno, y todo lo que ello conlleva, porque al final no solamente la difusión, no solamente la posibilidad de tenerlo ahí, es sobre todo la inversión, que también es unos Mm. pasos. Yo creo que también habría que distinguir eso. Una cosa es cuando se pone todo eso online, que al final pues Netflix en una época que lo que hacía era poner series pues eso, que pasado un tiempo se ponían, sobre todo más que series, yo creo que son más películas en su momento, películas antiguas que pasado X meses pues se podían ver ahí. Y creo que cuando hace Clack es cuando deciden ellos mismos invertir, hacer sus propias series. Recordemos eso, House of Cards, Orange is the New Black. Ahí se me va realmente la original, que es esta serie que hicieron con el actor de Los Soprano. Si no, ¿Qué es el nombre de la ciudad? Lilyhammer. Lilyhammer, eso fue los proto. Mm. Y fíjate, como hemos pasado a momentos en los cuales yo creo que casi cada viernes hay algo producción propia estrenándose. Pero es una cosa curiosísima de por qué se llegó a esa circunstancia. Por cierto, siguen teniendo 1 millón y pico de usuarios del sobre rojo en Estados Unidos. Sí, Red sí. Hastings, en una de las distintas entrevistas que ha hecho por la tournée, está, que ha presentado un libro que al final no es más que una evolución del famoso de deck que tenían ellos hechos, que era la cultura empresarial destilada de Netflix, el funcionamiento y cómo ellos quieren los mejores y cómo ellos hablan de Netflix no es una familia, Netflix es un equipo de fútbol profesional americano, en el cual queremos a los mejores y si no hay, no pasa nada, seguimos siendo amigos, nos tomamos las cervezas. Y ellos tienen una política que a mí siempre me sorprendió la primera vez que la vi, que era de despido abierto. Es decir, si tú te quieres ir, nosotros te pagamos el triple o el cuádruple de lo que normalmente pagaríamos por un despido en Estados Unidos, que es mucho más Ujú, de lo que puedes. Creo que allí pagan 1 o 2 semanas en total de despido, creo que te pagan 8 semanas o 10 semanas, y eso lo tienes siempre disponible para ti. Porque al final lo que ujú, dicen es, si tú estás dispuesto a aceptar esto, no estás dando el 100% para la empresa y no tienes nada. Es una de las cosas curiosas que tienen, que desarrollan ese libro, como os comentaba, que al final es responsabilidad personal. Nosotros ujú, confiamos, igual que se confía en el quarterback o se confía en LeBron cuando sale a la cancha que va a hacerlo bien, nosotros confiamos en que ujú. nuestra gente lo va a hacer bien y por eso pagamos muy bien, pero exigimos unos resultados que posiblemente el resto no exijan, ¿no? Y al final, ellos cuando entran en esta dinámica que comentabas tú de la producción propia, es por obligación. O sea, al final
es curiosísimo. Claro, tengo estas cosas de que yo creo que todo el mundo lo sabe y posiblemente no. Yo cuando se lo cuento a los alumnos míos de la universidad, que suele ser la tercera o cuarta clase en la que analizamos la evolución que ha tenido el vídeo para que luego ellos planteen un modelo de negocio a partir de ahí, Netflix encuentra la llave de oye, esto del streaming puede funcionar bien cuando llega a un acuerdo con Starz. Starz es una cadena americana que muchos de vosotros ahora contaréis cuando ha llegado Starz Play, pero que previamente funcionaba como todas las grandes cadenas de cable americano, quitando HBO y Showtime, que era lo que tenía son eran películas. Lo que tenían películas que pasaban en 10, 12, 14 canales, claro, pero ellos lo pasaban a una determinada hora y si querías ver el nuevo estreno, pues no sabría decirte ahora mismo el 2011-2012 la gran película que fuese, pero seguro que había una Misión Imposible. En la segunda ventana después del cine, pues sabía que podías ver los viernes a las 10 de la noche y si no, en el canal Starz 1 y si no lo podías ver a las 12 de la noche si había llegado en el canal Starz 3 y si no a las 6 de la mañana después si llegabas de borrachera en el canal Starz 4. Pero claro, tenías eso limitado. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien que hizo ese acuerdo con Start, con las majors que tenían todas las películas, metió la disponibilidad de hacer streaming. Y alguien muy inteligente de Netflix llegó con ellos al acuerdo y dijo, oye, todas estas cosas que tenéis aquí, ¿por qué no nos las dejáis a nosotros y nosotros hacemos streaming? Y entonces, claro, la diferencia es que de tener que ver 10, 12, 13 películas que podías ver simultáneamente como máximo en este, pasabas a un modelo en el cual tenías 1000 y pico películas, más 200 y pico series, que es la que está en el catálogo, en el que podías acceder directamente. Y unos años después se llega al acuerdo famoso en Estados Unidos, mucho menos en España, porque aquí no lo llegamos a tener, con Disney, en el cual tenemos por un lado todas las pelis de esa incipiente oleada que nos llegaba de superhéroes que estaba creando Marvel, más todas las películas previas de Disney, más sobre todo esas producción de series a posteriori que íbamos a tener con los superhéroes como tuvimos empezado por Daredevil. Y es cuando empiezan a ver las orejas al lobo las productoras americanas, de forma parecida a lo que ocurrió con las discográficas con Apple, después de entrar todo el mundo, que dijo, qué susto, que al final el que va a controlar todo el sistema de distribución es esto, vamos a ver estos chicos del norte de Europa llamados Spotify, qué hacemos con la parte de streaming, y luego volvieron a hacer exactamente la misma. Lo que empezaron a ver todas las medios, empezando por Disney, que rompieron el contrato, o mejor dicho, dejaron que evaporase, y que cuando fue las renovaciones pidieron no un poquito más, sino en ocasiones hasta 10 veces más del precio anterior, porque, oye, se están llevando la pasta. Y Netflix no quiere hacer producción propia. Netflix vivía muy bien, muy cómoda, alquilando a un precio fijo, que es la idea fundamental de esto, y haciendo una expansión inicialmente a Estados Unidos y Canadá, y posteriormente internacional con ese contenido. Pero es que lo obligaron, Jorge, es que no le quedaron más remedio que la única forma, si a mí me cortan el grifo, ¿qué le doy yo a mis suscriptores? Claro, y además encima fueron muy ambiciosos porque si no recuerdo mal, el gran clack que hizo Netflix fue el salto de no sé cuántos países, que eran pocos, a 200 y pico Sí, países. O sea que, el claro, momento de Las el Vegas en momento, el CES, en el que no me acuerdo ahora el año, pero de repente pasaban de 30 países a 160, es decir, quitando claro. China, a efectos prácticos quitando China en todos. A mí me sorprendió porque incluso mencionaban Cuba. Dice, claro, mira, fíjate qué curioso, o sea, qué digo, si es que a mí me da igual. O sea, si es que el momento que hoy en día, en un mundo en el cual absolutamente globalizado en este aspecto, donde al final el acceso a Internet, salvo pues eso, sitios muy concretos, cualquier acceso, cualquier página, cualquier servicio está disponible, estés donde estés, pues a mí es que me da igual. Entonces, claro, es cuando imagino que, claro, todo esto siempre, el fastidio es que nunca sabemos las cifras de Netflix, pero imagino que cuando ellos van a negociar, sí que ponen encima de la mesa, oye, esto es lo que hay. Entonces, claro, cuando tú te generas el juego, o sea, tu clientela potencial es todo el puto mundo, básicamente, todo el mundo que tiene acceso a Internet y reco- re- recuperando lo que decíamos antes, ya no es el acceso a Internet del ordenador fijo que tengo en casa, no, es que es la tablet, el teléfono, si te cuidas el coche, es decir, que hemos pasado de tener Internet en casa con un aparato, torre, monitor, teclado de ratón pegado lo más cerquita posible Al router. al router de uno, a desde que no sé, hacer el cálculo. Yo, si hago el cálculo mental ahora mismo, yo creo que en mi casa debe haber 8 aparatos, puede haber que estén conectados al wifi fácilmente, pues entre ordenadores, teléfonos, la Apple TV o el no sé qué, o el computador que tenga, pues yo creo que 8 o 9 aparatos podemos tener fácilmente conectados. Imagino que muchísimo, y son cifras que si son familias con eso, tres personas, 4 personas, irán por ahí las cifras, claro. Entonces al final, si toda esa gente es tu cliente, pues, pues empieza a jugar con ese tipo de cosas, porque además encima el coste para ellos es que es el mismo. Es una cosa que comentas tú siempre, que al final el coste realmente, la diferencia entre un cliente o dos es en el momento que el coste del servidor se baja tantísimo, te da igual. Si es que el momento que tú tienes montada la plataforma y está escalado de manera que es capaz de aguantar
que bueno, aún así de vez en cuando siguen fallando alguna cosa, pero ya es una cosa muy puntual y en cosas muy gordas como eso, como el capítulo de Juego de Tronos y Ujú. cosas de ese tipo, pero por lo general ya no eso aguanta lo que le echen. Pues claro, es que estás hablando de unas calidades, unas cifras brutales, absolutamente brutales. Yo tengo ahora mismo 20 dispositivos conectados a la red de casa. 20 Yo lo con configuro de 20 casa. días y es cierto que hay varios altavoces inteligentes de distintas marcas. Ujú. Bueno, pues ya sabes tú que a mí, pues eso lo hemos heredado de tu padre, que cachabicho que de ahí y oferta que sale, yo eso tengo que aprovecharla y tengo que La trastearla. diferencia, la diferencia es que le damos uso. Eso sí es cierto, eso sí es No, cierto. no es como el CDI y como el Laserdisc y ese tipo de cosas Pero luego que podemos pasaron enseñar el increíbles veces. Laserdisc de Eso de la sí, Guerra de las Galaxias, en el que Han dispara sí, primero, que es el bueno, último que queda. Que no todo el mundo puede decir que no te tenga lo una copia mismo. física de algo así. Esa la parte bueno, yo creo que al final es la que marca el camino totalmente Netflix para hacerlo, y luego lo que estamos viendo los últimos 3 años es a la carrera, como todo el mundo quiere esta fiebre del oro. Igual que las discográficas han visto que al final lo suyo es tener dos o tres competidores a la que vendan, aquí sí que se ha abierto vamos a correr todos a ver si llegamos, a ver si logramos tener un competidor con Netflix, porque al final AT&T con HBO tenía un modelo distinto de calidad y de suscripción que podía haber abierto al resto del mundo, igual que llegó a España, lo tenía ya en Latinoamérica, lo tenía Europa del Este, pero no, lo que quiere es un servicio no más caro, pero es HBO más, nuevamente de ser el servidor de todo el mundo. Alguna cosa pequeñita, yo creo que Star Play lo está haciendo bastante bien, al menos aquí a nivel de España. Apple también con su dinero infinito está apostando mucho más por la calidad, entendemos que la cantidad, o al menos no está apostando por la cantidad, y el lado de la calidad sea discutible, pero yo honestamente creo que está haciendo cosas muy decentes. Yo no lo he visto una serie mala, y creo que cosas, especialmente en comedia como Mythic Quest y recientemente Ted Lasso, de la que por fin es su gran éxito. O sea, yo creo que Ted Lasso sí es una serie que ha roto esa barrera de, al menos a nivel de la burbuja que tenemos cada uno de nosotros alrededor, es una serie de la que se está hablando bastante, Jorge. Sí, o sea, bueno, la eclosión ahí, la duda que tengo, y yo creo que también lo contamos, es el cuánta gente al final es capaz o sea, cuántas de estas van a aguantar el tipo el pasado del tiempo. Al final eso, cuántas suscripciones somos capaces de llegar a pagar. Pero luego, por todo, es que lo que yo no sé es, y eso también otro misterio es, cuál es el coste de todas estas empresas. O sea, cuál es el coste de mantener, cuál es el coste de que todo esto funcione. Es decir, cuánto pagas al mes, o cuántos suscriptores hace falta para que esto sea rentable. Y es la cifra que no puedo saber también, ¿verdad? Claro, no tiene nada que ver en función de la cantidad de empleados que tengas, no tiene nada que ver en función de cómo quieras que esto se mantenga y demás, y no tiene nada que ver, pues eso, si quieres tener Friends en tu parrilla, pues lo que te cuesta, o si quieres tener producción propia. A mí, por ejemplo, lo que pasa es que a mí siempre esto casi siempre me ocurre cuando se estrena tanta cosa y es que es imposible seguir todo. Yo, así de primeras, estoy contento que se produzca. O sea, a mí que la gente Mm. trabaje y que la gente haga cosas y que la gente, a mí, o sea, me parece fascinante cuando acaba cualquier serie, que sí que yo soy de ver los créditos, y decir, joder, ¿cuánta gente está trabajando aquí? Oye, pues qué guay, coño. O sea, este mundo igual es un mundillo en el cual al final pues cuando empezamos fuera de series hace 13 años, en Estados Unidos había, pues eso, 5 majors en antena, más un par de cables, y al final, pues los huecos de la serie los sabías, porque más es que los sabías casi 6 meses antes, es decir, más va a ir es decir, que al final la cantidad de gente que trabajaba en esto, pues era muy limitada, o no había tanto, y el que haya tanta producción, a mí, pues, bueno, luego ya, pues eso, podrán ser mejor, peor, serán de nicho, no serán de nicho, podrán ser un fracaso, ¿no? Oye, pues, yo qué sé, yo creo que está bien que la gente trabaje, porque al final todo esto también, habrá cosas que vayan mejor o peor, pero al final todo esto es rodaje, nunca mejor Mm. dicho, para que cada vez se hagan cosas mejores. Y yo creo que ahí la muestra está ahí. O sea, que al final es imposible, claro, es imposible que todo lo que se haga sea de una calidad excelsa, al menos o sea, sí que creo que a nivel de factura, pues cada vez es mejor, porque cada vez es más común el implantar, es más común que haya gente con cables, y al final a nivel técnico, pues es cada vez más común que las cosas se hagan bien. Y lo otro, pues bueno, pues es que es inevitable, pero joder, seguro que gracias a esto, gracias a este gran volumen de producción que hay, que va mejor. Y luego, pues eso, pues a algunos les da un poco igual, porque al final, pues Netflix lo que quiere es que todas las semanas haya un estreno para que justifique que yo creo que al final ellos han decidido que ellos todos los meses tienen que tener algo estrenado que justifique que mantengan la suscripción, que además, por lo general, si no me equivoco, es la más cara de todas, la de Netflix comparada con el resto. Y el resto, pues, en algunos casos, yo creo que en el caso de Apple es que todavía están tanteando el terreno. Yo creo que al final Apple lo que ha hecho ha sido, bueno, ellos siempre el tema.
si ya el propio Apple TV empezó, como ellos decían, como un hobby, pues yo creo que todavía están un poco en eso. A ver, esto, de momento, además, yo creo que esto muy bien, este movimiento que han hecho de prorrogar las suscripciones hasta, creo que Hasta lo febrero. cerrarán, ¿no? Hasta No está febrero, confirmado cuando estamos grabando ¿no? nosotros. Mañana, de hecho, Ujú, hoy estamos grabando el día 12. El día 13 tiene Apple la Keynote, que si no se anuncia ahí, se anunciará como nota de prensa. Pero todo apunta, ujú, bueno, pues precisamente eso. Es que muchas de las segundas temporadas de sus series se iban a estrenar ahora en noviembre y diciembre. Tendremos la segunda ujú, temporada de Morning Show. Tendremos un montón de las que antes de la primera jornada llegaría ahora su ujú, segunda temporada. Y claro, se ha tenido que retrasar todo por el coronavirus. No se estrenará hasta entonces. Entonces yo creo que justo hasta entonces es cuando va a darla. Y porque ujú. además yo creo que quieren hacer algo con Ted Lasso, ¿eh? Se han encontrado ahí con la sorpresa Sí. y no esperaban que fuese esa la que tuviese el run run y quieren hacer alguna cosa con ella. Ujú. Sí, a mí me daba un poco de cosa cuando empezó con todos los anuncios. Digo, esto parece como que eso, pues la empresa más gorda y más rica del mundo decide soltar billetes a mansalva y están como que todos los productores, todo el mundo quiere estar ahí porque Mm. al final este es el que está dispuesto a soltar lo que Al haga que falta. suelta más dinero, sí. Sí. Sí, me da un poco de miedo decir, al final no sé si es que van a exprimirles, no, para exprimir a Apple también tienes que ponerte, estar mucho tiempo, porque es mucho el dinero el que hay que gastar, pero oye, no, están haciendo cosas en algún, yo no, lo decías tú, yo no he visto ninguna serie mala. Algunas que te gusten más, otras que te gustan menos, pero yo, por ejemplo, con The Morning Show me pareció, pero, o sea, una muy buena serie, además, joder, una serie que incluso fue capaz de pivotar en mitad Mm. del rodaje para coger un tema como con el tema del Me Too en el momento e incrustarlo en la serie y chapó. Creo que Ted Lasso es un trayazo, o sea, disfruté muchísimo la serie, disfruté un montón el otro día escuchándonos a Marichu, a Juan y a ti con el recap que hicisteis. Creo que es un verdadero, yo creo que también para ellos es una sorpresa, pero un verdadero golazo. Y además incluso dentro del tono que Apple, porque Apple sí que, para que tiene la limitación de que pues, ciertos temas o ciertas Pero yo imágenes creo mucho no menos se de lo van que a ver. vendieron, ¿eh, Jorge? No, no, Quitando sexo muchísimo menos. explícito como HBO, Sí, decir, vale, no justo tiene porque... sexo explícito como un HBO o como un Showtime, que yo recuerdo ahora mismo. Y no sabría decirte en sí que quizás es la serie, pero es que tampoco me decepcionó, es que esperaba que iba a ser eso. O sea, yo vi los dos primeros Ujú, episodios y dije, venga, Momoa coge una espada y es espectacular. Y ya está. está. Y es cierto que no la terminé. Y no me parece que sea mala, me parece que daba lo que tenía y no le pidamos muchísimo más. Pero quizás Ujú. podría ser la más flojita, o al menos la que abandoné previamente. Pero esas leyendas de al principio de que va a ser todo Disney Plus, no, esto no es Disney Plus, ¿eh? O sea, No, no ni tiene mucho Plus menos. ni a nivel vocabulario, ni a nivel de escena, ni a nivel de temática en ninguno de los casos, ¿eh? Ujú, ujú, toda la razón. Sí, además, quitando eso, pues, yo creo que muy bien la entrada, con mucho tiento, sabiendo muy bien lo que tenían que hacer, tocando cosas muy distintas y jugando. Y yo creo que sí. Yo creo que de momento sí que las comedias creo que ganan a los dramas. Y bueno, a ver todo esto que está por venir. También han tanto un poquito la posibilidad de las películas, tanto algunas propias, como el caso de Bunker, como Sí, las incluso películas algunas. están locos todo el mundo por ganar un Oscar. Porque al final yo creo que Sí. es decir, tiene la lógica. Es que al final la serie está creada para la plataforma de streaming. Tú lo decías antes. Al final lo que Ujú, necesitas. Hemos pasado de la. ¿Por qué hacemos series en la televisión tradicional? Pues porque es la que tiene audiencia semana tras semana. Y yo lo que quería era la máxima audiencia posible para poder hacerlo cuando era un canal abierto para poder poner anuncios, ¿no? O cuando era una ujú. canal como HBO para que tuviese esa suscripción y sabías que si mantenías una o dos series, pues eso, más el porno soft de los fines de semana, más el boxeo, más las cuatro cosas que podías tener, pues te justificaba el que fuese suscripción a suscripción. Y a día de hoy, claro, es que la gran película de Scorsese la ves una vez. Es que al final lo que necesitas es, en el modelo de Netflix, lo que tú decías antes, de un estreno todos los fines de semana, pero que puede ser de stand-up comedy o puede ser de comedia para críos o que puede ser cualquier cosa. Netflix posiblemente es de todo. Yo creo que tengo todos los servicios americanos y todos los españoles. Es de la que menos veo, pero es la que más se ve en mi casa. Simplemente por las crías. Ahora están Claro. con los dibujos de la Motown, que es una idea brillante que yo le hice antes con las canciones de los Beatles, y el mismo productor ejecutivo, que creo que recordar que lo iba a hacer con las de Prince, era el próximo que tenía. Lo hizo con las canciones de la Motown y son unos dibujos encantadores en el que mezclan en 2 o 3 episodios de cada uno de ellos canciones y las van encontrando. Y ellas cada 2 semanas me sorprenden. Han tenido la parte de Madres Forzosas que casi me hace odiar Padres Forzosos y mira que le tengo yo cariño al pero es que eran durísimas. O sea, es durísima. Claro, pero es Yo, durísima para mí con la edad mía. Pero es que claro, nosotros es veíamos esas normal. películas, esas series cuando las veíamos y nos Claro. divertía mucho, Jorge. Es que nosotros veíamos Padres Forzosos cuando se hacía en Canal Plus. Y claro, es que yo tendría a lo mejor 10 11 años, Claro, una, por la una, edad de una ellas. cosa así. Es que claro, es inevitable. Y además aquí en este caso, creo que también juega mucho el hecho de jugar la carta esta que sean todas las mujeres. Creo que es muy, muy acertada y muy, muy inteligente. Y encima, pues eso. Pues es que es eso, lo que dices tú, es como son capaces de tocar todos los palos. Así que sí que es verdad que ellos tienen la posibilidad de eso, pues al final siguen siendo el gigante. Y bueno, pues eso, mejor que peor. Yo
por ejemplo, este último mes, lo que más, o sea, lo que más sobre todo he leído en Twitter es con la película esta de Enola Holmes. Ujú. Pues, yo qué sé, pues una peli para estar el rato y está. O sea, no, tampoco hay que ser. O sea, está muy bien hecha, está muy, yo creo que es divertida. ¿Puede ser mejor? Pues seguro que sí. ¿Puede ser peor? Pues también puede ser peor, pero pues te entretiene. Y a mí ya pues, solamente el hecho de que el domingo hace 2 semanas, el domingo, que después de comer, que estaba ahí, que no sabía qué ver o qué dejar de ver, vi esto y vamos a ver qué tal. Y ya está. Y ya con eso me justifica, ya con eso me tienen ganado. Y ya con eso consiguen que no me dé el ataque de decir, me voy a borrar de Netflix. Básicamente, que también es una cosa que juega muy en este aspecto. El hecho de las suscripciones es muy raro. O sea, ya tiene que pasar algo muy, muy gordo para que alguien se dé baja de una suscripción. O decir, bueno, sí que es verdad que en el caso de un cambio de situación económica que tengas, sí que hay, pero claro, no solamente esto, sino muchas otras cosas, pero es muy raro que de per se digas, mira, me se acabó esta suscripción o me la quito, porque también en parte somos así, somos un poco como comodones y un poco decir, bueno, pero es que ahora va a venir no sé qué, o es que luego tiene esta otra cosa. Y como es una cantidad económica que no es demasiado elevada, y al final yo creo que si mentalmente lo traduces en paquetes de tabaco, en el caso de la gente que fuma, o en cervezas, o en desayunos por ahí, creo que dices, pues tampoco es tan tanto el dinero que me va a bajar si me quito esto, y a cambio pues tengo pues ratillo de diversión y de ocio, los tengo ahí copados. Yo creo que la clave es la que comentabas tú, comodidad. Yo en las clases lo que suelo decir siempre, y no es mío, se lo oí en su momento a Ben Thompson, es Spotify no alquila música, ni vende de música, ni alquila música. Spotify lo que vende es comodidad. Tú, si te empeñas en escuchar una a día de hoy, si tú te empeñas en encontrar la canción que quieras, que se haya grabado en cualquier momento del mundo, en cualquier historia, la vas a encontrar. El asunto es cuánto tiempo vas a tardar en ella y si le estás en medio de la nada con solamente tu dispositivo móvil, si vas a ser capaz o no. Y Spotify lo que te vende es, quiero escuchar esta canción porque hace 20 años que salió, pues yo que sé, el 25 años del World de Story Morning Glory y de repente me sale la noticia porque lo digo en un podcast y estoy pasando el perro y me apetece volver a escuchar Wonderwall y en una pulsación lo podía escuchar. Lo que vendes al final Ujú, es comodidad. ¿Qué es lo que te vende Netflix? Si tú y yo estamos ujú. empeñados en ver Enola Holmes, ¿la podemos ver? Sí. ¿Cuánto vamos a tardar? Pues no lo sé. Igual tendremos que buscarla, encontrarla, ver cómo está. ¿La queremos en versión original o la queremos en español? ¿La queremos con subtítulos? Espérate si está sincronizado o no. O podemos darle un botón en el ordenador, en el Mac Mini que tengo conectado a la televisión, en la pantalla, en la tableta o en el móvil. Y al final lo que te están vendiendo realmente es esa comodidad absoluta. Y en la línea de lo que otro que comentabas tú, del darte de baja, yo eso es una de las cosas que siempre he tenido curiosidad. De los números siempre que se dice, ¿de cuántos espectadores? A mí, si han visto más o menos en la Holmes, vale, me interesa, pero no. A mí me interesaría, de los números que más me interesarían de las plataformas es cuánta gente se da de alta y baja todos los meses. ¿Y en Mm. función de qué? Si ellos tienen algún análisis de qué es lo que ocurre. Porque yo tengo la misma sensación tuya de soy un perro absoluto. A mí, una vez que suelto la pasta, ya tiene que ser pues que haya habido un problema económico gordo en el cual entonces cortas. Las 2 o 3 veces que yo he tenido Ujú. lista de algún momento de algo ocurrido, entonces venga, vamos a liquidar y liquido el 80%, el 90% de las suscripciones, pero ya no esa, la que tengo de Wall Street Journal, la que tengo del Economy, la que tengo de todas las cosas profesionales y cortas. Y yo esto, las veces que lo he hablado, que es una cosa, como tú puedes comprender, que las cadenas en las plataformas se guardan con el puño absoluto, de las pocas veces que ha dicho es, se mueve mucho más de lo que tú esperas. Hay muchísima Ujú. gente que se da de alta y de baja meses, eran plataformas que al final tienen un contenido muy concreto y muy temporal y se van de alta y de baja mucho más de lo que podíamos esperar, al menos la gente que yo creo que ocurre exactamente lo mismo contigo y conmigo, que una vez que damos el paso a la suscripción nos va a costar igual que nos cuesta en un momento dado cambiar de compañía telefónica. Mm. Y también sería curioso ver incluso la franja o sea, en qué momento del Mm. mes. Porque no es lo mismo, yo imagino que cuando llega el principio de mes, en el caso de que tengas una serie de pagos y eso, y tengas una situación económica un poco achuchada, y digas, oye, pues me tengo que cortar esto porque no puede ser. O realmente si son porque sí, por arreones también, también estaría curioso ver si la gente se borra, es porque inmediatamente antes de borrarse ha visto algo. Ha Ha visto aprovechado algo la que suscripción. que la ha Bueno, los meses cabreado y gratuitos, acuérdate, la cantidad de gente que se ha pues dado ese de tipo de alta aquí que cosas. tuvieron que restringirla, ¿eh? Claro, y también imagino que eso seguirá existiendo. Gente que esté todos los meses, o sea, sabe se dé de Hmm. alta una cuenta de correo para que hacer la prueba y demás, habrá. Pero bueno, pues, sería interesante saber exactamente de cuánta gente estamos hablando, de cuántas suscripciones estamos hablando, incluso de cuánta gente, si es una persona o más, porque luego la otra gran mentira aceptada es que las suscripciones no son de una sola persona. O Ujú. sea, es muy raro o sea, ya de por sí, el hecho de que tú estés suscrito, lo normal es que en tu casa tengas una suscripción, no tengas más. Y si vive más de una persona, pues ya sabes
más de un televidente, por decirlo de alguna manera. Pero luego es muy común el caso de esos amigos, familias y demás que tienen la cuenta compartida. Y de hecho, yo creo que ellos lo saben, son conscientes de Totalmente. todo eso. Y de hecho, algunas yo creo que se han puesto un poco farrucos con eso. Pero luego yo conozco casos de gente que incluso tiene cuentas en países distintos. Y bestia. Y sí, bueno, que sea, sabemos lo que hay, o sea, aceptamos con esto, mejor que alguien se quede aquí con nosotros, pagando la cuenta, no pagando igual que debía de pagar, pero bueno, mientras nos pague, pues ves, aquí Yo paz esto, y después gloria, ya está. Estoy absoluto y totalmente convencido de que se sabe, igual que se lo saben de Spotify. Spotify sí que ha hecho varios movimientos, yo creo, por las discográficas fundamentalmente, y sí que ha hecho para las cuentas familiares, sin llegar a hacer un vamos a tirarlas todas abajo si no están más o menos en la misma IP o en zonas geográficas similares. Sí que mandan de vez en cuando correitos diciendo asegúrame que todo el mundo vive aquí y cosas similares y tal. Y la cuenta compartida de Ujú, Netflix, es decir, yo no es que sea un secreto a voces, es que no es secreto. O sea, yo creo que es exactamente igual que ocurrió hace 20 años en Estados Unidos, que todas las familias que tenían HBO, cuando las hijas o los hijos se iban a la universidad, se iban con esa cuenta de sus padres y se conectaban ujú, incipientemente a esa parte de streaming. Esto yo creo que es un secreto total y absolutamente aceptado, y que yo creo que sí que es uno de los momentos al final fácilmente de incrementar los ingresos, de decir, ya lo escapamos, porque yo creo que tecnológicamente lo pueden hacer, ¿eh? O sea, igual que no, en su seguro. momento había la facilidad de suscribirte desde España a Netflix Estados Unidos, y ahora yo no te digo que no se pueda hacer, pero es bastante, bastante, bastante complicado. Y al final ya yo lo dejo por... Y también es cierto que ya se aparece lo suficientemente el catálogo como para que no tengas que buscar esas cosas, y eso de la noche a la mañana, y todo decíamos, eso no lo van a poder hacer, pum, pum, de la noche a la mañana lo hicieron. O sea, realmente lo consiguieron, y sí, es un juego del guacamole que dicen también los yankees de poco a poco, y los hackers para un lado y los otros, pero lo consiguen hacer. La otra parte es cierto que al final es... yo qué sé, yo tengo, como te decía antes, prácticamente todos los servicios americanos, y hombre, me lo complican un poquito, pero ya te digo yo que no, porque al final llega una tarjeta de crédito que pagas. O sea, Ujú, mientras hay una tarjeta de crédito al final, que sí, que tiene que ser que vaya por el formato americano y que entre posiblemente por los acuerdos internos que ellos tengan, o por un tema legal de que tampoco puedas tener divisas extranjeras o cosas similares, que yo creo que van mucho más por los tiros por allí sí, yo que creo por ahí. oye, que hay un sonado ahí en España que nos quiere pagar, pues bienvenido, o sea, ¿quién voy a ser yo? Porque nuevamente es que nos sale gratis. Es que como al final el Ujú, servicio, una vez hecha la inversión en Amazon Web Services o en Azure o en el que corresponda, que va a servir a efectos prácticos, como se está consumiendo 24 horas al día en 4 dispositivos, no va a costar lo mismo, pues quien más pague mejor. ujú, claro, ¿no? Y al final y cuando más números tengan mejor para a nivel de, en algunos casos, el caso de Netflix no, pero en otros casos, pues el caso de Movistar, por ejemplo, pues ahí sí que tiene anuncios, pues claro, cuanto más gente haya conectada, pues mejor, porque más anuncios tenemos, y en el caso de otros de otras plataformas, pues cuanto más números tengamos, más podemos fardar, más podemos intentar cazar talento, intentar cazar tal. Y pues al final es que inflar los números a cualquier empresa le viene bien. Y en este caso, pues inflar los números no te meten en un lío como, como puede ser otro tipo de cosas. Pero aquí yo creo que jugarán, yo imagino que jugarán, que ellos sabrán que que a lo mejor que con cada suscripción es 1, imagino será 1,3, 1,6 personas que lo ven, será más o menos la media que ellos tendrán en mente, entre gente pues eso, parejas que conviven en una misma casa, o gente que tiene la cuenta compartida, por ahí, y ya está. Y con eso es lo que jugarán, y al final eso, como es una mentira aceptada por todo el mundo, esto es una Sí. cosa que todo el mundo entra. En el momento que todo el mundo, si eso sea un problema, si alguien dijera, no puede ser porque no sé qué, no sé cuántos, yo tengo. Pues si al final todo el mundo le viene bien, pues como el rollo del GM. Al final, todo el mundo le viene bien que se haga así y que nadie sepa exactamente lo que hay detrás de o como la verdad, pues ya está. Ah, Todo el mundo traga y va dentro. el único momento es que en un momento dado tengan pues eso, un descenso de suscripciones nuevas, y eso es lo que decida alguien. Yo no creo que sea Hastings, no sé si ahora cuando haya el cambio de guardia, ahí han nombrado codirector o co-CEO de alguna forma al responsable de contenido hasta hace 3 días, que tiene pinta de que va a ser el sucesor. Ha habido movimientos bastante grandes a nivel empresarial dentro de Netflix, de hecho a la gran segunda de contenido la han tirado y han cogido una persona que venía del mundo tradicional de las cadenas en abierto, venía de NBC precisamente. Es decir, que hay bastantes movimientos internos a nivel de la altísima dirección de Netflix preparándose para el futuro, porque al final Sí. Netflix es la que tiene la mejor posición a día de hoy, pero la posición más endeble en el sentido de es que Apple, si no funciona bien la jugada esta, pues tiene otras cosas. Es que AT&T, si no le funciona bien la jugada de HBO Max, que no sé cómo estará la cosa, pues sigue teniendo líneas de teléfonos y de móviles. Es que al final, si Hulu no le chupa a Netflix, a Disney, bueno, Disney no tiene un poquito más complicado con los parques y con las películas a día de hoy como está, pero bueno, mucho tiene Ujú. que llover para que caiga Disney.
Pero Netflix tiene esto, sí, y el Millar Work que le compraron a Millar, pero no creo que vendiendo TVOs de Millar precisamente vayan a pagar las facturas ni las nóminas No todos los tanto. meses, ¿eh? No, y además es una cosa también, esto lo tienes tú mucho más controlado, pero sí que está muy en la cultura empresarial, yo creo, no sé si tanto yankee o directamente anglosajona, que al final son escenarios distintos. No mismo un escenario de expansión que un escenario de competencia. Entonces al final alguien puede ser un máquina o Mm. no solo máquina, o al menos haber sido muy brillante en una estrategia determinada, y al final Netflix, lo que tiene en los últimos, pues, podemos decir, 10 años, 6 años, 8 años, es la estrategia de expansión y de puesta en marcha de pues, del salto de esa pequeña de esa empresa que mandaba DVDs por correo a una empresa de primero de streaming de películas y alguna de series, luego de producción propia, y ahora al final lo que estás viendo es a un escenario de competencia. Y pues igual la gente o la persona que estaba al cargo o incluso la gente alrededor, pues no está acostumbrada, o sea, no es la persona para capacidad para ese tipo de cosas. Y además es lo bastante normalizado, diciendo, bueno, pues mi papel hasta aquí ha sido este, yo cogí esto con esto cifras, lo dejo con esto, y yo ya tengo que venir otra persona que realmente sepa lo que se está cociendo, que al final eso pues es que me ha parecido, es que pues eso, el Hulu igual nunca llegó a ser tal, pero es que ahí está Peacock, y esto ya es otra cosa distinta, es que ahí está Disney Plus, que ha salido o sea, que si da uno de los males de las nuevas, como puede ser Apple, es que tienen poco catálogo, pero es que Disney ha empezado como ha empezado, y bueno, porque ha pillado la pandemia y muchos de esos estrenos más plotazos han tenido que retrasar, pero hostia, estamos hablando ya de gente muy potente con la que hay que pegarse y claro, y cuando estás hablando de colosos de esta dimensión, con un gasto tal, pues no te puedes permitir el mucho experimento, sino que tienes que tomar decisiones y decir, bueno, pues esto es lo que yo creo que va a ocurrir es esto, hay que tomar esta serie de decisiones que cuando hacemos decisiones nos referimos a gastarse millones y millones de Ujú. dólares y pues hay gente que para eso vale y gente que no vale, y gente que vale mucho para otras cosas y para esto quizá no valga tanto. Y hay un momento ejemplar. Yo comentaba antes el famoso deck, es decir, el conjunto de diapositivas de Netflix que contra la cultura empresarial. Eso lo hace Hastings junto con una de las primeras empleadas que tuvo Netflix. De alguna forma, su mano derecha en parte de recursos humanos. Era la jefa de recursos humanos y es la que establecen todo eso. Y esta mujer hace 8 años se va. Y se va Ujú. porque llegó una conversación con Hastings y decir, vamos a ver, yo entré aquí para organizar una empresa de esta forma, en el que buscábamos este tipo de cosas y para lanzar toda la parte de streaming contratando ingenieros. Y es que ahora lo que tenemos en una empresa es una empresa fundamentalmente de creación de contenido, en el cual yo no sé controlar a esta gente, ni tengo ninguna necesidad, ni tengo todo lo demás, y me tengo que ir a hacer otra cosa, porque yo fundamentalmente sé funcionar con ingenieros y con gente del mundo de la tecnología y para hacer recursos humanos, y ella misma se dio cuenta que aquí Que no no podía aportar encajaba. nada más, pues era el momento Ujú. de largarse, que es una cosa, pues eso, curiosísima que tienen también este tipo de compañía, Jorge. Sí, al final eso y además Netflix y además Netflix aparte de todo esto lo que tiene es el gran escaparate porque también hay aparte de la producción y aparte del talento aparte de tal, yo creo que también hoy en día hay dos, bueno, están las empresas que sí que hacen publicidad exterior o publicidad en medios, pues de campañas publicitarias para darse a conocer. Está el boca a boca, que en algunos casos de algunas series pues ha funcionado como funcionado, yo qué sé, yo por ejemplo recuerdo hace el año pasado, por ejemplo, casos como Chernobyl o algunos casos, algunas series que de otra manera pasan sin pena ni gloria, tampoco se comenta demasiado, y sin embargo, por el boca a boca, pues son un gran pelotazo. Y luego está, pues, el gran escaparate de audiovisual ahora mismo del mundo, que es la página de inicio de Netflix. Totalmente. Y cuando tú te ves eso, pues antes contamos el caso de Laura Holmes, que te aparece ahí, pues mira, a ver qué tal, pero ahí está Casa de Papel. O sea, que encima estamos viendo de series que tienen un éxito relativo y acotado en el territorio, de repente, el momento que se las traen para acá, solo con el hecho de decir, pum, la pongo aquí en portada, o le pongo aquí, yo no sé si ni siquiera, yo creo que ese papel ni siquiera llegó a estar ahí en la No, portada de él esta fue emisora, mucho más era un un poquito fenómeno más. de boca a oreja, especialmente en Ujú. Latinoamérica, pero sí logró refrendado con lo que dices tú. ¿No? Pero eso, que encima es una distribuidora. Es que encima, o sea, tiene la parte del streaming puro y duro de catálogo antiguo y de catálogo PC, tiene una productora propia de la cantidad de producción que tiene, pero luego además también, ahora bueno, sí, ahora Casa de Papel son ellos que la producen, pero también se han convertido en ser capaces de, por el mero hecho de colocar una cosa como en escala pequeña es colocar en el supermercado como oferta de la semana esto en primer lugar según entras con el carrito, pero a nivel audiovisual, ellos son capaces de coger un producto que
Es que de otra manera fuese así, o sea, y lo digo, no digo en plan peyorativo, una serie que hubiese pasado como una más, posiblemente, de repente yo la coloco aquí y soy capaz de que esto es como un fenómeno de masas a nivel Sí. mundial. Y fíjate el fenómeno que supone La Casa de Papel, o sea, que yo creo que no tiene parangón con nada parecido, al menos en la trayectoria, o sea, no en el petardazo, sí, pues hay muchas series que han sido un verdadero trayazo hasta a nivel de merchandising y a nivel de tal, pero creo que como este, y simplemente por el hecho de colocarla en un sitio en el cual cuando entras con el carrito la ves, básicamente. Sí, el fenómeno de cuando tú y yo éramos pequeños de siendo la primera, pues porque es la uno, y si tengo que ir al UHF tengo Está. que dar al botoncito y me tengo que levantar, eso lo han conseguido. El fenómeno de profecía autocumplida de esto es un éxito porque está en la home y está en la home porque es un éxito y es antes la gallina o el huevo, eso Ujú. lo tienen total y absolutamente. Y luego otra cosa que evidentemente antes no se podía hacer con las cadenas y es hacer una promoción a posteriori. Ya, ellos lo que yo creo que están haciendo y lo que creo no, lo que sé que están haciendo, recuerdo clarísimamente el caso de Élite, es empezar a ver y cuando hay run run de una serie que ellos no esperaban que hubiese run run de esta serie, entonces es cuando ponen tendrán sus pasos previos y tendrán las cosas Ujú. preparadas, pero empiezan la maquinaria fuerte de promoción, no es absolutamente necesario como ocurría antes, siempre a priori porque lo que te importaba era el número de televidentes del primer episodio porque sabías que luego iba a caer, porque ese era el modelo de televisión tradicional, es de, el primero se va a ver muchísimo en función de la publicidad, luego se va a caer, pues esperemos que muy poquito y los que te aguanten durante toda la temporada, ahora no, hay gente que se va a incorporar a posteriori y que va a descubrir, pues igual que ha ocurrido con Apple TV con Ted Lasso, que descubrió Stranger Things a las 2 o 3 semanas, o La Maldición de Hill House, por ejemplo, ahora que se ha estrenado Blade Manor, que también fue un fenómeno relativamente a posteriori, que se conoció Ujú. después, o The Crown, que al final era una serie que yo creo que ha tenido muchísimo más run a posteriori que inicialmente por mucho marchamo que tuviese o por muchos nombres, ¿no? Y esa parte de la profecía autocumplida, como te decía, y ese funcionamiento, yo creo que lo tienen clarísimo de cómo funcionan y que este es el modelo que tenemos que seguir. Y al final, bueno, lo han hecho. El fenómeno Netflix se hablaba de él hace 4 o 5 años cuando ocurrió con alguna serie, especialmente la CW, que de temporada a temporada, por el hecho de haber pasado por Netflix, duplicaba la audiencia con respecto a la anterior. Pero es que el ejemplo más claro recientemente lo tenemos con Schitt's Creek. Schitt's Creek es una serie canadiense. Es una serie que se estrenaba en un canal pequeñito llamado Pop TV, que es parte del conglomerado de Viacom CBS en Estados Unidos, que aquí se hizo medianamente conocido porque fue la que rescató en su momento día a día después de que Netflix la cancelase salvajemente, que esa es otra cosa que habría que ver. Es decir, la Netflix que te rescataba series ya ha pasado a un segundo plano. Eso sí que es una evolución natural del modelo de negocio, de ahora lo que queremos son temporadas o series de 3 o 4 temporadas. Y ellos recuperan este Six Creeks, la meten en el catálogo y el run run de Y Estados mira, Unidos de los últimos años es por eso. Y si ha ganado 7 Emmys, es decir, todos los puñeteros Emmys que se daban en la categoría de comedia durante 58 minutos de la última gala de los Emmys, no soy otro ganador que no fue Six Creek, es, sí, por los creadores, que son maravillosos, por los actores y las actrices, que son espectaculares, por los guionistas, por Pop TV, por los canadienses que apostaron, pero no nos engañemos, porque Netflix metió sus 4 primeras temporadas, cogió un verano en el que empezó a hacer, nadie tenía una comedia de esa desde que acabó Mother Family y fue la serie del consenso en una comedia este año, después de terminar VIP y en el que todavía no ha arrancado ninguna del resto de las comedias. tal cual, es así. Es que si no, no se entiende el que no es eso. Sobre todo es que encima las series, yo creo, por lo general las series que empiezan ya desde el principio a postularse a premios, lo empiezan al principio y luego con el tiempo se van desvaneciendo. Y aquí ha sido justo lo contrario. O sea, una serie que nadie conocía, nadie decía, de repente pega el pelotazo justo al final. Pero no solo el pelotazo, es que se da a conocer justo al final y gracias a eso, o sea, que nadie que se equivoque, a que gracias a que alguien ha actuado como una distribuidora, como pues, una central de difusión, la que ha hecho que todo, bueno, que todo pete y que sea ese fenómeno que ha sido. Vamos, además eso, en este caso es que sin parangón, porque ha sido espectacular los resultados que han tenido en los Emmys. O sea, eso yo no ha habido nunca, ¿no? Nada Nunca, nunca, parecido, no nunca, sé si nunca. No nunca, sé si a lo ni mejor siquiera en miniseries su o momento películas. la hora de Bill Cosby quizá, o alguna cosa de esta, que Ninguna, había ninguna que series que haya ganado pasaban con todas las todo. categorías principales de la gala principal. Es cierto que ahora quizás en distintas han cambiado. No llegué a Ujú. profundizar el detalle de si alguno vería o en su momento a lo mejor en miniseries cuando no había tanto caso en categoría de miniseries. Pero tanto en drama como comedia, ninguna se vio todos los premios. Y, y encima con el agravante, bueno, con el agravante, ¿no? Con el añadido de que no tiene nada que ver la situación actual Mm, con el número de evidentemente. candidatas Sí, 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 que no candidaturas que era hay. como Bueno, los hace años 20 50 que años. había 3 cadenas y se acabó. Claro que a lo mejor hace 20 años habría, no sé, ¿qué pueden ser? Si nos liamos a Estados Unidos y 10 Canadá, series, a lo mejor 10 15 10 series que 15 tuvieses, 3 cadenas. producciones
Ya está. Y ahora mismo estás hablando de centenares de series compitiendo por ese tipo de cosas. Encima, con muchas cadenas nuevas peleando muchísimo. Y Sí, sí, sí. imagino, o sea, no conozco ese mundillo tanto, pero imagino que la cantidad de pasta que se tengan gastado pues, en Apple, imagino que Peacock, Hulu, con el caso de Cuenta Criada y demás, para dar a conocer su serie y que pueda pugnar en más o menos igualdad de condiciones, no habrá sido poca. Una barbaridad. Es cierto que por las circunstancias, pues hombre, fiestas y follones y Ujú. holgorios y vallas Más complicado. publicitarias en Los Ángeles, pues unas cuantas menos que lo que tradicionalmente, pero se gastan un montón. Vamos, igual que desde que en los Oscars se hizo y es famoso que Weinstein fue el primero que envió la clave de aquí hay 40.000 y pico vídeos que votan, hay que meterles hasta las orejas las películas. Eso en las series ocurre exactamente igual y tienen encuentros, happenings, muchas veces organizados por por las distribuidoras o por las plataformas en común acuerdo con las compañías de, bueno, con los medios de comunicación, ahí fundamentalmente con The Hollywood Reporter y Variety. Y yo siempre recuerdo, por ejemplo, en los semis de hace 3 años, la semana justo antes, el podcast de entonces hacía Hollywood Reporter, hicieron una entrevista con la gente en la última temporada de The Good Wife y estaba patrocinado por The Good Wife, que iba continuaba después a los Emmy. O sea, y ese era el patrocinio que Ujú. tenía esa banda del podcast. Y bueno, pues en este plan es como funcionábamos. Ujú. Por eso, ahora que comentabas los Oscars, no hay ningún rumor ni nada de que los puedan retrasar o puedan hacer algo, porque es curioso. Yo me imagino que también el mundo de las series, ahora poco a poco, el momento que se empiece a vaciar de contenido, es decir, la pila de cosas por estrenar Mm. se vacíe, empezarán a sufrir un poquito más con el tema pandemia, pero por ejemplo, es una de las cosas también curiosas, que el mundo de las series no ha sufrido casi nada, o muchísimo menos en comparación con el cine la pandemia per se, y de hecho ahí están las cifras que también la cantidad de suscriptores nuevos que ha habido, sobre todo sobre los momentos más duros de confinamiento y demás. Fíjate también fíjate cómo ha cambiado. Y volviendo al principio del podcast, en 13 años la historia, que al final las series eran pues, el hermano pequeño o las cosas que haces cuando no puedes hacer películas, y ahora mismo pues el gran incluso el gran imperio audiovisual o el gran negocio o la gran industria está volcada ahí, y además eso, en circunstancias tan jodidas como puede ser esta pandemia, han aguantado el envite mucho mejor que no el cine, que ha llegado al punto incluso de poner en jaque la propia estructura de instrucción. Creo que fue la semana pasada, bueno, hace creo que fue un mes, los cines de AMC anunciaban que cerraban, y luego había otra, no me acuerdo el nombre Regal de es la la otra otra, gran nota. era la otra, porque si no hay blockbusters que se estrenen, no son capaces de ser rentables. Es decir, que también es curioso, también eso no me lo esperaba, que al final para ellos las películas más pequeñas igual no son tan Mm. rentables, o no permiten tener tantos beneficios, y que si no hay blockbusters directamente no son rentables, y prefieren bajar la persiana temporalmente que no jugársela, vamos. Sí, al Y menos desde fíjate qué luego comparación. las Ujú. grandes cadenas de multicines, ¿no? Un cine pequeñito, sobre todo de gran ciudad, se puede vivir con películas independientes y con el público de toda la vida ha ido. Que claro, si no te va al final, no te llenan. Yo creo que esto es como los hoteles, es que necesitas tener gente en las butacas, ya no solo para ver la película, sino para consumir, que al final el No, secreto solo de la consumir, masa, claro. evidentemente, son Es las que palomitas. los cines ganan dinero con la consumo, y ganan dinero cuando hay pues una peli, pues un blockbuster en plan peli de Marvel, que es siempre lo que tenemos ahora un poco en la mente, que también podríamos hablar de esto, porque curioso también la evolución de Marvel, que la primera película de Iron Man fue casi una cosa indie, y fíjate lo que es Marvel y lo que es el universo Marvel hoy en día. Es el que coger una película de esta, meterle 4 o 5 sesiones en la misma, si tienes multisalas, meterlo en 3 salas, y que la gente vaya a mansalva a comer palomitas y refrescos, que es lo donde realmente ellos sacan dinero. Vamos. Vamos a hablar de todo eso, Jorge. Estamos hablando con Jorge Navas de un poquito de, pues eso, de la evolución de los últimos 10 años de las series y del funcionamiento de Netflix. Vamos a hablar un poquito de este año, cómo has visto durante el confinamiento del audiovisual. Y yo creo que vamos a hablar un poquito de series y cómics, ¿no? Que al final tú eres un Ujú. grandísimo lector, incluso más que yo, que al final le cogiste el gusto a las cosas y viendo adaptaciones que estamos teniendo, ya no solamente de cómics clásicos, sino de cosas gamberras como The Boys, que es el primera persona que a mí me habló de ella, el cómic. De hecho, tengo los 3 tomos aquí,
estés ahí. en custodia, como diría aquel Jorge. Antes de eso, nuestro patrocinador esta semana Fuera de Series con CJ Navas, lo patrocina Universo Star Trek, el programa de Fuera de Series en el que semana tras semana Dani Simón y este que os habla CJ Navas comentamos y analizamos los episodios de las series modernas. Ya llegaremos a las clásicas, ya lo haremos también en su momento cuando corresponda, de Star Trek, y lo patrocina porque vuelve Star Trek Discovery con su tercera temporada, que se promete absolutamente apasionante, ese grandísimo cambio de escenario, incluso de tiempo, después del cómo concluye la segunda temporada. En España se va a emitir el día 16 el primer episodio de Discovery, así que esperemos que muy poquito tiempo después tengamos disponible. Estamos acabando de cuadrar las agendas, porque si la de Jorge es complicada, no os digo nada, señor Dani Simón, cómo es para hacerla, pero intentaremos estar rigurosamente un día y una hora comentando todos y cada uno de los episodios. Algo tenemos que hacer con Lower Decks, que sigue sin tener casa en España, y de verdad que les ha quedado una serie de animación tremendamente preciosa, y nuestra idea este año también es que estemos los dos, pero que tengamos invitados, así que desde ya a ver si podemos tener alguno de ellos a Jorge para poder hablar. Universo Star Trek, tenéis que suscribiros independientemente, lo buscáis en vuestro reproductor de confianza, allí donde estéis escuchando este programa. También lo intentaremos hacer igual que hicimos los últimos al final de la temporada pasada, subirlos todos a YouTube entre Dani y yo, que nos podéis oír y ver, pues eso, esos 10 minutitos que se suelen ir a 50 minutos de comentario y de análisis de Universo Star Trek, un programa de Fuera de Series analizando episodio a episodio todo lo que va a ocurrir ahora en Star Trek Discovery. Jorge, tú que eres oyente más de Universo Star Trek, di que no está mal del todo, que ya no es que lo diga yo. Está muy bien, súper divertido. Y otra cosa también, que fíjate cómo cambió en 10 años, que hace 10 años cuando empezó a sonar la posibilidad de que volvieran las películas con las películas de JJ Abrams, y nuestro padre dice, joder, a ver si suerte, porque la película está muy bien, pero me gustaría volver a una serie, y fíjate, traca atrás. Hemos tenido 3 películas, alguna mejor yo creo que todas muy dignas, en algunos casos muy buenas, y luego la serie, o sea, yo creo que Discovery es un medio trayazo, y es la serie que ha conseguido coger a gente que no era Trekkie y introducirla en el mundo. Creo que Picard es un acierto tremendo, creo que es una serie muy buena, y además pues eso, una serie que a todo el Trekkie más hard, creo que a todo el mundo le ha reconciliado, y todo el mundo ha visto, para haber conseguido convencer a Patrick Stewart de que tomara el papel. Ya las cosas tenían que tener son mimbres, y han conseguido hacer una cosa con Lower Decks, que eso me da gamberrada, o sea, que han conseguido introducir el humor gamberro en Star Trek, una cosa bastante poco, o sea, que chocaba, y joder, está súper bien. La han conseguido encajar muy bien, y bueno, y parece que la cosa aún va más, vamos. Sí, tenemos pendiente un par de series más de acción real, y la que está más confirmada es la otra serie de animación para críos, en este caso Nickelodeon, en la que tenemos confirmado que Mulgrew vuelve a tomar su papel de Capitana Janeway. Tiene 5 minutitos en YouTube contándolo, y no sé quién está más contento, si los productores ejecutivos, si el creador, el supervisor de todo el mundo de Star Trek recientemente, o la prueba Mulgrew, que no cabía de... Es que me lo pensé, y yo creo que yo creo que al final es, cuando todos han visto lo que han podido hacer con Picard, es, oye, que yo también quiero. O sea, que esto no es que me venda, ¿no? Es que voy a hacer una cosa tremendamente decente, va a estar muy bien, la gente va a hacer, y leche, es que es uno de sus papeles de su vida. Es que esta mujer, ella lo decía, durante 7 temporadas estuve subida a unos tacones de 20 centímetros haciendo esta capitana. Es que tantos personajes, y mira que esta mujer ha hecho en su vida, es que te marquen es complicado que seas más que uno de los personajes de Star Trek. Sí, y además en este caso es gente que se ha pasado muchísimo tiempo yendo a las convenciones. Aquí no es tan conocido, de hecho, creo que en los 2 años sí que empezó a haber más movimiento con el tema de convenciones, más en el estilo, pues más estilo estadounidense aquí, pero claro, con la pandemia todo eso ha sido barrido del mapa, pero claro, allí sí que es lo habitual. Allí pues eso, tanto convenciones de Star Trek, de Star Wars, de todo tipo de fandom de ese tipo, es mucho más común. Y esto es gente que al final, pues eso, ha tenido el papel, en algunos casos, pues, el papel de su vida, y un papel en el cual luego tampoco se han podido quitar encima, porque es que no están rememorando constantemente yendo a ese tipo de convenciones. Y creo que, joder, te tiene que picar un poco el sueño y decir, pues me gustaría retomarlo en un momento dado. Yo también imagino que ellos, cuando se vean después, dirán, oye, pues esto con el tiempo podría haber hecho de otra manera, podría haber hecho no sé qué, o cómo hubiese gustado hacer un tipo de historia un poco distinta, o qué pena que no teníamos los recursos que tenemos hoy en día a hacerlo. Y claro,
cuando te hacen picar, pues dices, oye, pues, pues claro, es que yo también quiero participar. Si alguien se anima a hacer esto, contad conmigo, por supuesto. Que yo creo que es el punto de toque del final. Si Patrick Stewart ha dicho que sí, es porque todo el mundo ve que esto es una labor, sí, totalmente comercial y porque al final CBS necesita tener su universo para funcionar, pero Chapao, tenemos dinero para hacerlo. chapao, o sea que encantado. O sea, Pero si esa es la, fenomenal que, que sea eso, si lo hacen, pues igual, gente trabajando, gente que va a ganar dinero, que va a hacer dinero, que va a seguir trabajando y nosotros contentísimos porque perpetúan cuanto el más nos den, universo, mejor. vamos. Aquí en esto somos muy facilones. Aquí, vamos, dame pan y dime tonto, y esto funciona y no tengo ningún problema. Oye, Jorge, tú hablabas antes de la parte de Marvel y de las pelis, y es cierto que es una cosa que podemos comentar, pero yo creo que sobre todo es hablar de la parte de la serie de superhéroes, que al final, cuando nosotros, pues eso, empezábamos hace 13 años, 12 años con Fuera de Series, cuando ya tenemos el formato tradicional contigo y con Don Carlos, claro, recordábamos, pues eso, había sido la serie de Flash de los 70, había sido la serie de Hulk con Lou Ferrigno, evidentemente Batman, ¿no? Que era el gran referente que teníamos, en el que estábamos ya en ese tono de nos reímos de ella o la adoramos como al final una serie que sabía lo que quería hacer. Habíamos tenido el Wonder Woman clásico, pero teníamos todas esas series en la que adolecía fundamentalmente de los efectos especiales. Y a día de hoy tenemos una panoplia, porque al final se nos va olvidando, pero tenemos la CW, que era una cadena fundamentalmente dedicada a hacer series con un objetivo para chicas adolescentes, o al menos eso es lo que vendía originalmente, en el que tenemos ahora entre 5 y 7 series de superhéroes totalmente en funcionamiento. Pero es que la gran apuesta de Amazon y el gran éxito que tiene el año pasado y la que de alguna forma le ponen es la adaptación de un cómic de Garth Ennis, que si nos lo dicen a ti hace 10 años, decimos, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Sí que hay un interín y es una cosa yo cuando recuerdo de pequeño, o sea, yo no recuerdo tanto el ver en su momento las series clásicas de Batman, sí que me acuerdo en verlo en TV3, pero muy suelto, pero a mí, a través, tal y como iba creciendo, veía como que los superhéroes era un género que estaba destinado a ser únicamente creado por animación. Porque al Cierto. final estamos en la época, o sea, sí, por ejemplo, la serie de Spider-Man en su momento que tuvo bastante relevancia, la serie de Batman que también fue La clásica, eso no es pasada. un vuelco muy grande en la manera de hacerle y demás, la serie de Spawn, la serie de Gárgolas en su momento, pero muchísimas de esas series sí que parecía que habían encontrado su hueco en animación, que bueno, que es un poco también evolución de pues, más de universo, de Transformers y demás, parecía como que se tenía que quedar ahí, que no iba a ir a más. Y de hecho incluso ni siquiera las películas, porque es que las series eran terribles, pero que las películas de superhéroes, las que había Eh, hace 25 años, en algunos casos películas que se hacían únicamente por no perder los derechos y eran bastante terroríficas. También alguna que otra reciente bastante terrorífica, y se ha hecho por lo mismo, pero bueno, pero sí que es un shock el que se haya abierto de esta manera, y yo creo que sí. En el caso de CW encontró ahí una mina de oro con todas las series, y creo que Netflix aprendió el los pasitos para dar al final su gran después como contábamos antes, sí que está por un lado eso, Lilyhammer o han sido Melganas, pero creo que su gran apuesta y lo que realmente empezaron a convertirse, sobre todo empezaron a promocionar, porque también es curioso, Netflix al final es igual al principio tampoco es que tenía que promocionar, porque al final lo único que promocionaban era un servicio, pero cuando empezaron a hacer promociones de verdad y a darse a conocer lo que estaban haciendo fue con las series de Marvel, porque claro, cogieron un poquito el testigo de el pelotazo que fueron Iron Man, Thor, Capitán América, y luego pues todo, creo que el pelotazo fue la primera película de Vengadores, y dijeron, pues es el momento, pues si ya a CW le está funcionando la parte de DC, pues nosotros el otro candidato que hay claramente es Marvel, pues a por ellos, y yo creo que al final les ha funcionado muy bien. Es una pena, o sea, es una pena desde el punto de vista nuestro, del espectador, el que claro, con la entrada de Disney Plus, todas esas series que estaban haciendo, pues al final se ha quedado ahí en un limbo, que haremos al final si nuestros sueños húmedos de que acaban incrustando algunos de esos personajes en el propio universo Marvel ocurre o no, pero sí que fue la gran apuesta. Y bueno, ya hay de eso, pues un montón más. O sea, bueno, y no solamente tanto superhéroes, porque al final no hay, pero incluso cómic per se. O sea, ahí está Preacher, sin ir más lejos, y luego pues, que yo creo que con The Voice han dado la tecla y han conseguido el gran pelotazo. O sea, si Amazon está haciendo una promoción tan bestia y tan cafre, o sea, desde hace mucho tiempo, cuando salió la primera temporada, pero es que la segunda temporada han estado haciendo, y luego además eso, es que no hayáis visto la segunda temporada, la cantidad de pasta que se ha gastado en la segunda temporada, parece que han sido más que recompensados, es un verdadero pelotazo, y al final es una serie de antisuperhéroes en realidad, pues es el cómic, si alguien no ha visto nada de superhéroes, o sea, alguien no ha visto nada de The Voice, ni ha leído nada de The Voice,
es lo que es una cosa súper crítica con los superhéroes, pero ahí está, hecho con una factura brutal, con un casting espectacular y encima con el atrevimiento de no es el trasladar el cómic a la serie, es una adaptación Mm. pura y dura con personajes que son un calco, pero con situaciones muy distintas. De hecho, la propia situación de origen es muy distinta. No voy a decir nada porque tampoco quiero soltar ningún spoiler. Y, oye, chapó. También es un indicativo muy, muy fuerte porque creo que el tema de los superhéroes y de los cómics en general era como, voy a hacer esta serie porque yo sé que tengo una base fija que la va a ver sí o sí, porque toda esta gente que ha estado leyendo los cómics o que ha estado viendo tal los últimos años, sé que tengo como ese suelo seguro de gente que lo va a ver y pues todo lo que sea todo lo que sea más allá de eso pues bienvenido sea. En este caso, porque es así, la gente tan fan, pues el que le toque tener las cosas pues no suele molar demasiado. Y aquí se han atrevido a trastocar por completo el cómic y salvo gente pues, muy pureta y que son, pues al final son minoría, que todo el mundo coincide en que es un producto sobresaliente. Sobresaliente. Yo creo que es complicado esa parte de la adaptación y coincido contigo. Yo además me leí el primer volumen justo antes de ver la primera temporada de The Voice y es una adaptación en varias cosas. Primero en aspectos que Kripke y su equipo pensaban que eran mejor y luego de tiempo. O sea, al final la novela de Ennis está escrita en unas cosas y unas circunstancias sociales que posiblemente a hoy, pues la escena simplemente de la violación inicial que se produce con una de las protagonistas, yo creo que se cambia en un sentido que tiene toda la lógica del mundo a día de hoy, mucho más del que ocurría en el cómic, ¿no? Y tiene un planteamiento que luego yo creo que ayuda a evolucionar a la serie y que tiene sentido en el cómic cuando se creó y en la forma en que se creó y que tiene sentido la adaptación a día de hoy, ¿no? Yo, esa parte de que se hacen las cosas por el fandom, entiendo que sí, ¿no? Que al final sobre todo el Run que sea un nombre de la calle. Yo creo que la otra gran cosa, el que busca todo el mundo es, ya está probado. Al menos esto ya sabemos que ha funcionado y que cuando se ha dado a conocer a este grupo, que al final los lectores de cómic evidentemente es mucho más pequeño que la gente a la que puede acceder en un momento dado a Netflix, pero ya ha funcionado bien y podemos hacer esa adaptación y ya te ayuda el que alguien pueda acercarse al cómic a leerlo, pues si un crítico quiere aumentarlo o quiere hacer alguna cosa. Y yo creo que eso es parte por lo que compra al final Millar World, porque es lo que le dejan ahí y porque es lo que tienen, ¿no? Ahora, en cuanto a adaptación, vamos a ver lo que nos cae con The Watch, con la adaptación de toda la saga de novelas alrededor de la guardia de Terry Pratchett, que la propia hija de Pratchett ha dicho de estas las novelas de mi padre no son. Yo no digo que esté bien o mal, pero exactamente no lo son, y lo es, ¿no? En el tráiler que hemos visto, pues sí está Zanahoria y está el resto de los personajes, pero no, exactamente lo que pensábamos que era amor por no es. Pero es que yo creo que ese tiene que ser el camino, Jorge. Yo comprendo Claro, que sí. todos tenemos en nuestro corazoncito 3 o 4 cosas en las que no queremos hacer. Yo no sé si es la edad, no sé si es el que uno ya después de la pandemia, pues decide de hay cosas mucho más importantes que me peleé porque me cabe en una coma o el pelo si lo llevo hacia la izquierda o de la derecha a un personaje, pero que los creadores son creadores por algo y que al final más respeto y más amor que van a tener la obra original ellos que tienen que decidir hacer un cambio, no lo tienen y por algo lo harán. Y si luego sale mal, pues lo que se dice es, oye, está mal. Simplemente está mal y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Ujú. No, y ahí tienes o sea, y creo que también, o sea, hay algunas obras que son más dadas a eso y otras no. Por ejemplo, 300, la película de 300 es pendiente la adaptación del cómic storyboard por storyboard a la pantalla. Y quizás que tampoco había mucho más juego Mm. para hacer, o quizás que tampoco había mucho más para jugar con esto. Ahora, pues mira Watchmen. O sea, Watchmen, la serie, es una auténtica maravilla. O sea, y es una cosa que la gente que muy aficionada al cómic, que se cabreó cuando hicieron la película, que se cabreó cuando hicieron los cómics de Before Watchmen, porque es como es como eso, no sé, o sea, con toda la distancia, pero es como coger la Biblia y hacer tu versión. O sea, decir, no, es que esta parte de la Biblia no me mola, voy a hacer un spin-off con, Voy a cambiar el con, Antiguo Testamento que no me con gusta. Jesús. Que Dios Claro, luego no es así. claro, Aquí hay con un, hay Jesús. un problema de continuidad y algo pasa aquí. Claro, Algo pasa. y ya está, voy a hacer un spin-off con lo que pasó después con, con ciertos personajes. Es una cosa, pues eso, porque al final estás hablando al final Alan Moore es junto con Neil Gaiman posiblemente las grandes figuras del cómic y las que todo el mundo tiene como tal, pero fíjate, luego el propio Neil Gaiman, joder, es de American Gods. Pues sí, es un cargo libre, oye, pero también tienen cosas ahí modificadas y también decir, oye, pero es que no es el mismo medio, no es lo mismo y encima lo que tengo que hacer es ser capaz de adaptarme y sobre todo sacar el partido.
Sí, la gracia que tiene el medio visual es que en ciertas cosas pues te da mucho más juego y luego pues una cosa pues cuando cuentas con actores y con actrices y con capacidades buenas pues son capaces de otorgar y dar otro tipo de matices que tú en una obra per se en escrita o en cómic no eres capaz de hacerlo y yo creo que al final hay que jugar con esto. Yo es que recuerdo mucho por ejemplo en su momento, fíjate, El Señor de los Anillos. Ujú. El Señor de los Anillos, las películas, es una adaptación más o menos fiel pero con sus cambios. Y que no está todo en Bombadil. Y la gente, no, está todo en Bombadil, no sé qué, esto, no sé qué, la locura, ¿cómo no? Ultraje, no sé qué, tal. Y digo, oye, pues no está, está. Oye, y luego en lugar de Glorfindel sale Arwen, no, ¿cómo puede ser? Pues mira, pues encaja muy bien. Y luego, pues en otros momentos aparecen una legión, o sea, una tropa de elfos que no pintan nada ahí, pero Pero fíjate, hace sí que bonito. ellos dijeron, oye, pero es que pues igual encaja. Y más claro, encima, en una batalla, pues mola mucho más que en una batalla haya elfos, humanos, orcos y demás, que no que solamente haya humanos y demás pues, oye, pues deciden y luego al final que joder, que ninguno de esos libros y cómics son propiedades tuyas exclusivas. O sea, Ujú. que encima, o sea, que puedes ser muy fan, puedes tener un montón de pósters y eso, y ser muy fan, pero es que no es tu propiedad. Es que, y si al final y al final esto es un, por gusto más o gusto menos, pues es un negocio y hay una serie de acuerdos y una serie de cosas de gente que se mete en esto y pues ya está, es que es lo que hay. O sea, te puedes enfadar mucho, te puedes enfadar poco, pero es que no, no tiene mucho. Eso es como pegarte contra una pared con cabezazos, es que no vas a solucionar nada. Mejor déjate un poco llevar, piensa que es la diferencia joder, y a veces te encuentras sorpresas súper chulas, como por el caso de Boys, o como el caso de la película de Red, por ejemplo. La película de Red, además, es muy. De acuerdo cuando se hizo, cuando le preguntaron a Warren Ellis qué opinaba él de no sé qué, dice: Mira, es que le van a dar a Helen Mirren la posibilidad de llevar un bazooka. Dice: ¿Cómo voy a decir que no a eso? O sea, que en mi película, o sea, en mi cómic que tengo mucho cariño, tengo mucho tal, pero es que este personaje lo va a hacer Helen Mirren y yo un bazooka. Que voy a decir que no, encantado de la vida de hacerlo. O sea, que al final, si los mismos creadores, y lo que Sí. no se puede ser es más papista que el Papa. O sea, cuando sale García y se dice, joder, o sea, he visto los 6 episodios primeros y estoy alucinando de lo bien que está. No puedes ir tú decir que es que está cargado no sé qué, o es que no han respetado esto, porque coño, es que el puto Garcenista está diciendo que está encantado con la adaptación, ¿no? Con lo cual creo que ya ahí se acabó el debate, vamos. Yo creo que he habido dos cambios. Uno, el que los creadores en general están teniendo mucha más, y hablamos específicamente de cómic hasta cierto punto de novelas, pero sobre todo de cómic, que tradicionalmente, primero, que los personajes no eran suyos, que eran de las dos grandes medios y que al final no tenían ninguna cosa que ver y como mucho aparecían con una nota y con un agradecimiento y en algún caso le pagaban algo. Pero que en estas adaptaciones de cómic creados por autor en el que ellos tienen los derechos, están empezando a tener mucha más mano en el proceso creativo posterior. En algún caso no quieren y ellos venden y oye, cada cual es legítimo, venden los derechos, cobras tu dinero y ya te arriesgas a que después haga lo que quieras, ¿no? Pero el que lo tengan hasta el punto de que Gaiman se está haciendo productor de televisión. O sea, Sí, sí. Gaiman está haciendo sus cositas escritas para ganar de vez en cuando algún Nebulo y algún Hugo, como hizo hace 4 o 5 años, con sus novelitas cortas, pero está con American Ghost, pero él mismo contaba cómo ha sido su proceso de aprendizaje para meterse ahora con Sandman. Y Sandman es una puñetera adaptación. Ellos ya han dicho desde el primer día en la keynote que tuvieron, en la panel que tuvieron, en esta Comic Con virtual, en esta cosa virtual que tuvieron de DC, que desde el principio iba a cambiar. O sea que la presentación del personaje y lo que ocurre en el primer episodio, eso ya lo ha cambiado. Y no le ha cambiado lo que pasa por ahí, no, le ha cambiado el señor que escribió Sí, esas sí, justo. páginas, es el Claro. que ha decidido cambiarlo. Y con buenos presagios de por medio, que Claro. también ha sido o sea, en Amazon no funcionó muy bien, Mm. hasta el punto que parece que están intentándole para hacer algo más, hacer una segunda temporada, pero parece que al menos por el momento, pues como es algo que al final hizo con Terry Pratchett en su momento, pues no se atreve a ir a más o no sé, o tampoco le han puesto suficiente pasta encima de la mesa, que O también que tiene muchas es cosas, otra ¿eh? O sea, cosa. que Porque tiene es muchas cosas, Dios, pero claro. al final Dios también Sí, tiene sí, toda su pero vida de tiene, trabajo. Uf. tiene limitaciones de tiempo como, como todos los mortales. Pero bueno, sí, el caso de Negama es que se ha implicado a tope a tope en esto y eso, en otros casos sí que se mantiene un poco más variedad, pero al final si el propio creador de eso se implica, pues es que ya no hay más que decir, vamos.
No, totalmente. Yo creo que tienes esa parte y la otra parte en la que es que en general se están haciendo buenas adaptaciones. Es que yo comprendo que la gente que antes veías una cosa en la página y lo que veía ser una cosa con efectos de hace 30 años, cogido los actores que podías y con los guionistas que podías, es que hoy no. Es que hoy ese es el producto estrella de la semana. Es que es el producto, bueno, pues hasta punto, y yo creo que con esto podemos acabar, Jorge, de Ujú. que está cambiando de nuevo y que Amazon, después de lanzar todos los episodios de golpe de The Voice, decide que lo va a hacer durante todo el verano y a sumarse a esta nueva moda que era la antigua del episodio semanal, que Netflix es el único que registra a día de hoy, que de alguna forma encabezó Hulu en Estados Unidos con el cuento de la criada, haciendo 3 iniciales y Ujú. luego una a la semana, y que prácticamente todo el mundo está volviendo. HBO nunca lo abandonó. Aquí en Movistar Plus, que empezó a hacerlo en España todos de golpe, con la salvedad en ese momento de muy poquitas series, está volviendo también a 1 o 2 semanales y poquita cosa más. En La Zona es el único que lanzaron inicialmente Ujú. semana a semana y lo abandonaron rápidamente, y todos los demás han sido todo de golpe. Y yo creo que en Antidisturbios van a hacer 1 a la semana o 2. Yo creo que la serie de Amenábar casi seguro que irá 1 a la semana. Y estamos volviendo otra vez al sistema, pues eso, de hace 13 años, porque al final el Sí, sí. círculo se cierra, que diría es un momento rascable y ya está. No, y la verdad es que yo estoy agradeciendo un montón este cambio. Sí que o sea, en la pandemia sí que pegamos unos tracones brutales de series. Cogí, por ejemplo, Boss, que más había, que son 5 o 6 temporadas, y me la extragué en cosa de 2 semanas y demás. Pero ahora, sobre todo ahora, a la vuelta del verano, estoy agradeciendo un montón el tema de. He vuelto al de eso de el lunes, pues o sea, el lunes es el día, en este caso, por ejemplo, el domingo es el día de Patria. El lunes es el día de Lovecraft Country, el jueves es el día de Ted Lasso, el viernes era el día de The Voice, y estoy volviendo a eso. Ahora se me acabó dos de estas, y bueno, tampoco le queda mucho a Lovecraft Country, pero sí que creo que al final, sí que creo que es bueno lo que están hacen por lo general, que es, en lugar de poner un solo episodio, poner 2 o 3 episodios del tirón cuando son una serie nueva, para que te enganches. Bueno, en el caso de Ted Lasso, por ejemplo, si no me equivoco, fue así, pusieron 3 del tirón, y Tres luego han ido iniciales, sí. poniendo semana a semana, y imagino que luego ya continúa una segunda temporada, no lo harán así, o igual hacen ponen 2 episodios Yo creo que o sí, ¿eh? cosas Yo creo así. que este es el modelo que tiene al final. Las temporadas completas lo han hecho para comedias pequeñas, le hicieron para. Ujú. Ay, señor, para esta de Halle Stanfield, de la escritora americana, que se me ha ido totalmente el nombre ahora mismo de la cabeza, lo miro mientras hablo contigo, que lo hicieron todos de golpe, y es la última, junto con Little America, que recientemente han hecho todas, porque Mythic Quest ya fueron un episodio por semana, Mm. quitando los 3 primeros, y yo creo que este modelo de 2 más semanal, 3 iniciales, 2 iniciales, en algún caso uno, pero normalmente 2 o 3 iniciales, hasta aquellos contenidos de, este es el punto en el que a la gente le vamos a enganchar. Dickinson es la serie que estaba comentando, que es Dickinson. una serie Ujú. deliciosa, ¿eh? O sea, ir sin complejos, eso sí, es una Sí, serie sí, es una serie delirante muy, por muy, momentos. muy rara. Es rara, es rara, tienes que entrar. He visto dos, si no me equivoco, y muy valiente también. O sea, que también es un buen. Yo creo que también es chulo, ¿no? Que se dediquen se propongan hacer cosas un poco valientes, un poco rompedoras, porque no es habitual, o habitual, sobre todo para un producto que es el primer producto que haces Mm. para una cadena, el hacer algo tan, pues, tan raro, o que puedes decir, oye, no me termina de eso de gustar. Yo creo que también mola que le den agenda Sí. le den libertad para hacer ese tipo de cosas. Vamos recogiendo, que además sé que tienes que ir, pero me han nombrado 2 series que quería preguntarte muy rápidamente. ¿Qué te está pareciendo Patria? ¿Qué te está pareciendo Territory Lovecraft? Eh, pues es que bueno, vaya 2 series para Las has comentar. nombrado Me están, tú, ¿eh? Yo no iba a sí, decirte sí. desde fuera, este habrá sido tu me están, serito. me están gustando las dos. Yo no he leído ni ninguno de los dos libros, y pero que tampoco quiero entrar ahora a valorar. Creo que sí que para que entre yo Lovecraft me espera otra cosa. Ujú. Aunque pues, recuerdo incluso recuerdo un tuit de Marina cuando, al segundo o tercer episodio, que decía: ese es el último episodio en el cual vais a pensar, creer que sabéis de qué va esta serie. Mm. Y toda la razón del mundo, cómo está pegando. Creo que el primer episodio parecía como que planteaba una serie muy de aventuras y muy en lo que es el viaje, y luego al final pues no es así, va por otro lado. Lo estoy viendo, hay momentos que me parece un poco. Parece que pega bandazos muy grandes y demás, pero bueno, una serie que está muy, muy bien, y lo voy a seguir viendo sí o sí. Y Patria me parece que es fascinante la serie que están haciendo. No lo dejamos para otro momento, el hablar lo que es en sí el contenido y demás, porque creo que además es un tema que no va para hablar ni en un tuit ni en 5 minutos. Pero joder, chapo, yo creo que sí que te escuché con Álvaro comentar el que posiblemente sea la serie del año, Eh, dentro de esta competición que están haciendo, es la serie del año. Si no la serie del año en España, estará seguro en el top 3, porque o sea, lo que es la factura es espectacular, y el cómo cuentan todo lo que cuentan y cómo lo cuentan. Me gustó mucho la línea invisible. Creo que también es.
Y es también muy importante. Aquí en España hay muchísimos temas que nunca se han metido, ni en nada ni en cine ni en televisión han sido capaces de meterse, porque sabían que el fregado que sí. De hecho, no hay ninguna serie, ni ninguna película en la cual nombre el nombre de un partido, de un partido político, empezando por ahí, fíjate que la comparación con Estados Unidos Ni en lo Vamos que es. Juan y Bota Juan que podía Sí, habérselo justo, por llegado a ejemplo, que podían tener. hecho, si no podía, y además más o menos lo puedes intuir incluso, lo puedes hacer, pero creo que el empezar a... Y es una cosa que siempre, es una cosa que yo, de Estados Unidos, o sea, me parece fascinante. Ellos, su vehículo para la transmisión de su historia reciente, el vehículo es el audiovisual, Eh, son las películas, son las series. Ellos su historia la cuentan a través de eso. Miss América, por ejemplo. Miss América es una cosa, es fascinante la historia que cuentan y lo que te lo cuentan con el mundo audiovisual. Y gracias a eso, al final te enteras de pues, un proceso de décadas en lo que lo ha sido. Bueno, y cosas como, por ejemplo, como ha sido recientemente La Voz Más Alta, o es decir, incluso sus trapos sus épocas más jodidas y más sombrías y sus trapos más, o sea, su vergüenza, por decirlo de alguna manera, ellos cogen y te hacen una serie o te hacen una película y te lo cuentan porque es su manera de contarlo. Y al final, es su manera de contarlo, ¿por qué? Porque el impacto audiovisual que tiene el cine y la televisión, pues, nos guste más o nos guste menos, es muchísimo más grande que el de las novelas o el de los periódicos o cualquier otro. Y creo que es muy valiente y es muy importante que empecemos también a contar nuestra historia a través del mundo audiovisual. Creo que sí que tenemos muchísimas películas, sobre todo en el periodo de la posguerra o de la propia guerra civil y demás. Tenemos un vacío muy grande de otras épocas y tenemos sobre todo un vacío enorme de nuestra historia reciente, de lo que es la historia de pues eso, los últimos 40 años, que es prácticamente lo que cuenta el periodo que abarca Patria, tanto el tema del terrorismo como tal, como muchos otros temas que no se tocan porque pues en algunos casos yo creo que no a nadie se atreve y creo que es muy importante que empiecen ya a atreverse a ese tipo de cosas, explicarlas. Pues eso, habrá gente que opinará que es más fidedigno, menos fidedigno, habrá gente que será imposible que pueda verlo bien ya sea por un bando o por otro bando, pero creo que es muy importante que se empiece a contar nuestra historia y que empiece a generarse debate y que la gente empiece a poder hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Desde luego, y estaremos aquí para verlas y para comentarlas en Fuera de Series. Jorge decía antes cómo tenía un día para cada episodio. Sabéis que me tenéis a mí todos los martes y los viernes en Fuera de Series con CJ Navas, con invitados pues de excepción en el que conversamos, charlamos y comentamos pues siempre todo alrededor de las series y no solo de las series en Fuera de Series. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte, que vaya la cosa mucho bien en Bruselas. Qué frío hace, tío, todo esto. Dame un poquito de Pues envidia. la semana pasada empecé a poner la calefacción. Aunque sí, por ejemplo, sí, hoy he empezado a hacer. Sí, porque la semana pasada pegó un bajón, un par de días bajó hasta 8 o 9 grados. Por ejemplo, hoy no hacía tampoco mal día, Madre además mía. hacía solete. Pero bueno, es normal que la gente empiece a poner la calefacción porque pues ya empieza a bajar, empieza a llover mucho más. Es curioso, bueno, hemos tenido unos mejores años en cuanto a horas de luz y horas de Ujú. sol y demás, que ya es casualidad que justo haya sido el año de la pandemia en el cual la gente se tiene que quedar en casa, pero sí que empezó ya a hacer fresquete y bueno, y aquí las próximas semanas mucho más. Volveremos a hablarnos, porque además, vamos, del guión que tenía aquí, creo que hemos tratado dos cosas. Ya tengo Dos aquí la cosas, ¿eh? Genial. revista, como Ya la vida en tenemos, Bruselas. Tampoco es una cosa que nos vaya a estrenar ninguno de los dos que esto iba a ocurrir. Así que ahí tendremos. Don Jorge, volveremos a tener a Jorge en algún momento. Prometo que traeremos a Don Carlos. Las cosas son más complicadas, en fin, pero yo creo que antes de final de año, yo creo para Navidades podremos volver a tener esas viejas tradiciones de juntarnos todos para hacer un programa especial de cierre de año ujú, y de contar cosas. Jorge, un beso muy fuerte, muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos vosotros, dos cositas. Recordar nuestro patrocinador esta semana, Universo Star Trek. Volvemos a partir de esta semana, Dani Simón y un servidor, a hablar semana a semana de los episodios de Star Trek. Y el viernes me volvéis a tener con muchísimos más. Jorge está haciendo la señal. vale, Espérate que te enfoque bien para la gente de Star interrumpir, Trek. pero sí que Ahí, va ahí, un ahí, poco. ahí, ahí estamos, sí señor. El viernes volvemos a estar con mucha más conversación y muchas cosas y evidentemente seguimos diariamente en el canal de podcast y en fueradeseries.com análisis críticas hablando de Patria precisamente, todas esas críticas de Alberto Nahum al que tuvimos en el programa el viernes pasado. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa y a todos vosotros, como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Hasta luego.